Bien, yo les hice 5 preguntas. Entre las preguntas era si ustedes creían que el mercado por sí solo resuelve los problemas económicos de un país, como el caso del Perú, y la pregunta era ¿por qué? Seguramente muchos de ustedes han contestado que el mercado por sí solo no puede resolver completamente los problemas económicos, aunque según la teoría, el mercado es un asignador de recursos, según la teoría. Y según la teoría, dice que si el mercado asigna recursos, también genera crecimiento y promueve la eficiencia productiva. Eso es lo que dice la teoría. Pero además, si nosotros estamos hablando del mercado y si se resuelven los problemas económicos, nosotros sabemos que se supone que el mercado es eficiente bajo condiciones de competencia perfecta. Eso lo saben ustedes porque lo han estudiado. Pero cuando uno hace un análisis de la economía en el mundo real, y en especial en países como el nuestro, ustedes muy bien saben que existen fallas de mercado también. Y esas fallas de mercado muchas veces pues, nos limitan, ¿no? La capacidad para resolver los problemas sociales y económicos, ¿no? Y si ustedes saben lo que es una falla de mercado, porque es otra pregunta que les he hecho también, ustedes se darán cuenta de que hay externalidades, ¿no? Y estas externalidades pueden ser negativas o pueden ser positivas. También hay bienes públicos, ¿no? Que el Estado nos ofrece. También tenemos a Sedapal como un monopolio natural. Pero también ustedes muy bien saben que existen una buena redistribución de la riqueza en el Perú. Entonces, podemos decir pues que, y por eso yo les he dejado también 8 preguntas para como tarea, todo esto está relacionado por si acaso. A partir de 1990, ustedes seguramente ya en algunos cursos han tratado, sus profesores les han explicado que el mercado ha sido clave para el crecimiento, ¿no? Pero también hemos notado de que en el Perú se ha reducido la pobreza, pero lamentablemente no es muy estable y nuevamente la pobreza se ha ampliado. Es verdad que también la infraestructura del país ha mejorado enormemente y en sectores estratégicos regulados, eso lo saben también. Nosotros sabemos que somos una economía de mercado y el Estado, y eso lo saben por la presidencia del Consejo de Ministros, donde están las entidades reguladoras del país. Y se supone que todo esto está relacionado con la Constitución del Perú. Entonces, no podemos decir tampoco que el mercado es todo. No, no, no. El mercado es necesario, pero no es suficiente. Eso deben saberlo ustedes. Es verdad que sí requerimos mercado para crecer, pero el Estado está para que lo corrija. El Estado tiene que corregir lo que hace el mercado. No podemos dejar que el mercado actúe por sí sola. Ese hecho de que el mercado actúe por sí sola, y podemos poner ejemplos en el año 2008, lo que ha pasado en los Estados Unidos, se dejó que el mercado haga todo y ya vieron ustedes la crisis financiera mundial que nos afectó en el año 2009, nos afectó. En el 2008 nosotros teníamos un PBI del 9% y en el 2009, a consecuencia de esa crisis financiera mundial, el PBI bajó de 9 al 1%, y eso lo pueden ver o corroborar ustedes. Entonces,
Sí, el mercado es necesario, pero no es suficiente. Eso lo tienen que entender ustedes claramente. Por eso les digo que el Estado tiene que corregir esas fallas, porque el Estado redistribuye y el Estado también, muy bien saben ustedes que garantiza servicios básicos, servicios públicos, servicios básicos, educación, salud, ¿no? Y otros, agua, desagüe, etcétera. La segunda pregunta, cuando yo les digo, y eso lo han llevado ustedes en diversos cursos, ¿qué entiende por estabilidad económica y por qué es importante para las familias? Se supone que ustedes deben haber contestado que habrá estabilidad económica cuando la inflación es baja, como la que tenemos actualmente, es bastante baja. Lamentablemente no tenemos un crecimiento sostenible, pero podemos decir que una de las características de una estabilidad económica es que haya un crecimiento sostenible del Producto Bruto Interno, que haya empleo, que haya un equilibrio fiscal entre los ingresos y los egresos, que se maneje los gastos en forma responsable. Y se supone que debe existir un sistema financiero bastante capaz de resolver los problemas que tenemos. Podemos decir un sistema financiero sólido, ¿no? Pero ¿qué pasa con las familias? Porque yo estoy haciendo la pregunta, ¿qué entiende por estabilidad económica y por qué es importante para las familias? Las familias, ustedes muy bien saben, y ante una estabilidad económica que es muy importante, porque eso es lo que determina muchas veces el bienestar de las familias, el bienestar de una sociedad. Si estamos mencionando y ustedes están explicando qué cosa es una estabilidad económica, entonces podemos decir de que si tenemos una inflación controlada o es baja esa inflación y los salarios mantienen su poder de compra y los precios no se elevan demasiado, por decir, entonces los ingresos de las familias son capaces de poder comprar y adquirir los bienes necesarios para que se mantenga esa familia. Ese por un lado de lo que es una inflación baja, ¿no? Pero asimismo el empleo, que tiene que ver con la estabilidad económica. El empleo tiene que ser estable. Hay algunas regiones del país que hay pleno empleo, pero hay otras zonas que tenemos problemas de bajo empleo, ¿no? O hay desempleo, si quiero mencionar de esa, ¿no? Cuando hay empleo, las personas que están trabajando pueden planificar qué es lo que van a consumir. Cuando uno hace un análisis del Producto Bruto Interno, suponiendo que el PBI es 100%, el consumo más o menos representa un 60-65%, imagínense ustedes. Entonces, si la gente tiene dinero, la gente puede consumir. Ya eso lo saben ustedes por macro. Por supuesto que el dinero que la gente tiene un respaldo en producción, porque si no tuviera ese respaldo, entonces eso sí provocaría una inflación. Entonces, tiene que haber un empleo estable para las familias, ya porque estamos hablando de las familias. Muchas veces las familias también requieren adquirir un departamento, requieren adquirir un carro o comprarse una refrigeradora, etcétera, en la casa, ¿no? Entonces, necesitamos o requerimos tener acceso al crédito. Si nosotros tenemos acceso al crédito, eso es bueno para la familia. Pero cuando el crédito es muy alto, la tasa de interés son muy altas, entonces la gente no accede a esos créditos. Pero cuando las tasas de interés son
bastante bajas, entonces la gente se endeuda con sus tarjetas de crédito y tiene la capacidad de poderlo pagar regularmente sin ningún problema. Asimismo, los servicios públicos. Cuando el Estado financia adecuadamente la salud, la educación y los programas sociales, que lamentablemente ahora vemos que los programas sociales no tienen los recursos económicos, ya estamos hablando pues de beca 18, ¿no? Y ante este tema de cuando uno habla de estabilidad económica, quien ha jugado un rol importante definitivamente es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, con sus políticas monetarias, su meta de inflación, nos ha ayudado a esa estabilidad económica, aunque la estabilidad política no existe tal cosa, ¿no? Ojo que la pregunta que les hice yo es, ¿qué entienden por estabilidad económica y por qué es importante para las familias? No estoy hablando de Perú propiamente dicho, estoy hablando en general, ¿me entiende? Estoy hablando en general, estabilidad económica y por qué es importante una estabilidad económica para las familias. Eso es en general, no hablo exactamente de Perú, pero pueden haber puesto ustedes algunos ejemplos de estabilidad económica y pueden hablar de Perú también, eso es bueno, ¿no? Ese tiene un valor agregado. Luego les hago una pregunta, ya que está relacionada con varios puntos que hemos tratado anteriormente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué medidas económicas recuerdan ustedes que ha tomado el gobierno o el Banco Central de Reserva del Perú? Entonces, ustedes pueden dividir en dos partes esto, ¿no? Pueden ver, digamos, de que en la época de la pandemia, ¿no es cierto?, la tasa de interés de referencia se incrementó. Y eso lo saben ustedes. Y también el Banco Central de Reserva hizo intervenciones cambiarias, ¿no? Para evitar que haya excesivos dólares, ¿no? Porque eso provoca también, cuando hay muchos dólares en el país, ¿no es cierto? Eso es verdad que valoriza nuestra moneda, pero también crea problemas en el precio de las exportaciones. Pero la pregunta es clara acá. Yo le digo, ¿qué medidas recuerdan ustedes que haya tomado el gobierno o el Banco Central de Reserva? Bueno, del Banco Central de Reserva lo que se conoce son estas dos medidas, ¿no? La tasa de interés de referencia para controlar la inflación y lo que se llama la flotación sucia cuando hay muchos dólares. El Banco Central de Reserva sale a comprar y cuando hay muy pocos, el Banco Central de Reserva vende esos dólares, ¿no? Entonces, hay intervenciones cambiarias. Ese es el término que debemos utilizar. Es decir, que el Banco Central de Reserva interviene con la finalidad de que haya estabilidad de precios, ¿no? Y que las familias no pierdan su poder adquisitivo. Desde ese punto de vista. Desde el Banco Central de Reserva como parte de la política monetaria. Pero si nosotros queremos hablar de lo que hace el gobierno, es decir, el gobierno se mete en lo que es la política fiscal, por si acaso. Es verdad que ha habido un programa en la época de la pandemia que se llamó Reactiva Perú, seguramente ustedes se recordarán, o en algún curso han tratado este tema también sobre la política fiscal del gobierno. Ese Reactiva Perú, si nosotros quisiéramos ahondar, hay muchos problemas con esto de Reactiva Perú. Se ayudó a mucha gente, es verdad, pero también hay otros que no han devuelto el dinero que les han dado y otros les dieron dinero a cero tasa de interés y estas instituciones lo prestaban a tasa de interés de 10, 15, 20%. Bueno, de todo ha habido esto de también en lo que es una política
o medidas económicas del gobierno, en este caso política fiscal. Estas medidas económicas, tienen pues un objetivo, ¿no? Que es sostener empleo y que la actividad económica, cuando esté en crisis, se tiene que actuar de la manera que se actuó, ¿no? Reactivando con esta terminología que se llama Reactiva Perú, ¿no? A eso se llama reactivación económica también. Lo que hizo el Banco Central de Reserva y lo que ha hecho el MEF, es decir, el Poder Ejecutivo, lo que han hecho es tratar de estabilizar macroeconómicamente, ¿no? Nuestra economía con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y con la manera que ha trabajado el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, acá también yo deshago esa pregunta, porque ustedes deben haber tratado esto en otros cursos, y por eso les digo, ¿no? ¿Recuerdas alguna medida económica reciente tomada por el gobierno o el Banco Central de Reserva? Bueno, espero que me hayan dicho al menos algunas 2 medidas, al menos. Después, la pregunta 4. La pregunta 4 habla de los objetivos de la política económica. Digo, la pregunta era, ¿los objetivos de la política económica son solo económicos o también sociales? Ahí sí deben tener mucho cuidado, porque los objetivos de política económica son económicos, también son sociales, pero no todos, por si acaso. Primero tenemos que saber cuáles son los objetivos económicos. Y los objetivos económicos siempre hemos hablado de eso cuando hablamos de economía normativa, cuando hablamos de política económica, y siempre los profesores, nosotros les decíamos que los objetivos de política económica, lo que siempre le hemos dicho son objetivos económicos: el crecimiento del Producto Bruto Interno, el control de la inflación, la estabilidad fiscal, que haya equilibrio fiscal, la balanza equilibrada, ¿no? Y una distribución de la riqueza en forma adecuada. Y podemos agregar otros objetivos económicos como la competitividad también, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos sociales de la política económica? Es la reducción de la pobreza, por ejemplo, eso es un objetivo social. La disminución de la desigualdad, el acceso a la educación y a la salud, que haya un empleo digno y que las personas, las familias puedan o tengan o sean incluidos, ¿no?, en el sistema financiero. Entonces, ahí tienen ustedes, por ejemplo, de cómo es que los objetivos de política económica no solamente son económicos, también son sociales también. Y eso debe quedar claro. Ya hay, por ejemplo, el programa Juntos, Pensión 65, ese es un objetivo social, mientras que las reglas fiscales, las metas de inflación son objetivos económicos. Y la última pregunta es sobre la informalidad. Dice que la informalidad puede considerarse una falla de mercado o institucional. Me imagino que ustedes en economía del bienestar, en macroeconomía, en microeconomía, han hablado muchas veces de la falla del mercado, pero la falla del mercado no solamente se da a nivel micro, sino que se da también a nivel macro. Por ejemplo, la informalidad, que es la pregunta que estoy haciendo, es una falla institucional, no es una falla de mercado. La informalidad, repito, es una falla institucional. Pero también tiene algunas cositas
como fallas de mercado, pero la principal la informalidad es una falla institucional, principalmente. Y podemos analizar. El economista peruano, cuando escribió Por el otro sendero, así se titulaba su libro, no estaba hablando de sendero, estaba hablando de la informalidad en el Perú, estaba hablando de la tramitología. Para constituir una empresa se demoraba más de un año. Entonces, la informalidad es una falla institucional, por si acaso. ¿Por qué? Por los altos costos de la formalización. Y no solamente son altos costos, lamentablemente hay una burocracia que te pone trabas para poder formalizarte. Acuérdense ustedes que también la gente tiene desconfianza en el Estado. Y muchas veces los servicios públicos son insuficientes. Entonces, como ustedes ven, la informalidad es una falla institucional principalmente. Ojo que estoy hablando en general, no he dicho en el Perú, ¿no es cierto? Por eso le digo, la informalidad puede considerarse una falla de mercado institucional. En general estoy hablando, no hablo del Perú, pero pueden poner ejemplos para el Perú. Por ejemplo, muchas empresas son informales. Ellos dicen que no me formalizo porque si yo me formalizo es costoso, es muy costoso. Ahora, la informalidad como falla de mercado, sí, no es principal, pero sí es complementario. ¿Por qué? Muchos informales desconocen los beneficios de la formalidad. Además, esta falla de mercado se da por las externalidades negativas. ¿Por qué? Negativas para el Estado. ¿Por qué? Porque ellos pagan menos impuestos y ellos, en el caso de sus trabajadores, tienen muy baja protección social, sus trabajadores. Entonces, eso sería una externalidad negativa. En el caso de ellos, el empleo es formal disponible. ¿A qué se refiere? Porque esta es una imperfección del mercado laboral. Entonces, es una falla de mercado complementaria, pero no es un caso principal. La informalidad es una falla institucional, por si acaso, y eso que quede clarísimo. Hernando de Soto, en el libro que les he mencionado, en El Otro Sendero, él habla de estas cosas. Después hay otros autores que hablan también sobre la informalidad. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay un documento que hablan de la informalidad y explican claramente todas estas cosas. Bien, chicos, yo creo que un resumen de lo que estamos acá conversando con ustedes. El mercado por sí solo no resuelve los problemas, no es suficiente. Requiere siempre un estado regulador. Respecto a la estabilidad, ustedes deben tener conciencia de que la clave de la estabilidad es los precios. Es decir, que no hay inflación, el empleo, que la gente tenga trabajo, ¿no? Con todo esto se va a lograr el bienestar para la población. Y sobre la pregunta 3, sobre las medidas recientes, ustedes muy bien saben que el Banco Central de Reserva controla la inflación y el gobierno, es decir, con su política fiscal, impulsa la reactivación económica. Respecto a la cuarta pregunta, los objetivos pues son económicos y son sociales también.
Y respecto a la última pregunta, la informalidad principalmente es una falla institucional. Bien, creo que con esta pequeña conversación de las 5 preguntas de este control de lectura, espero de que muchos de ustedes hayan respondido en forma adecuada para que no tengan problemas. Espero que no hayan estado utilizando inteligencia artificial porque me voy a dar cuenta de todas maneras, chicos. Y ese es peor porque yo paso por el Turnitin y el Turnitin me va a decir cuál ha sido su respuesta, de dónde sacaron las respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que no llegar a ese extremo. Bien, vamos a continuar entonces. Hoy día tenemos que tratar el tema del rol del Estado. Luego les voy a dar ejemplos del rol del Estado. Un momentito, chicos. Acá está. Creo que está está acá. El día de ayer estábamos hablando del rol del Estado y nos quedamos cómo la sociedad logra maximizar el bienestar. Un momentito, vamos a... ¿Qué pasó que no? Nuevamente tenemos problemas de que no sé por qué no sé. A ver, un rato, chicos, déjenme ver a ver qué pasa. Voy a quitar toda esta información. La lista también voy a... Ahora sí. Me dicen si se ve, chicos, por favor. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Gracias, gracias. Bien. El día de ayer estábamos hablando del rol del Estado. Se hablaba un poco del poder que tiene el gobernante de turno y para poder cumplir sus objetivos de política económica necesita de recursos y estos recursos son los impuestos, ¿no? Entonces, también habíamos dicho que si los individuos tratan de maximizar su bienestar y tratan de lograrlo con la existencia necesaria de un sistema de gobierno cuyo funcionamiento es financiado por ellos, entonces tales individuos, es decir, nosotros, tienen todo el derecho de exigir a ese gobierno que contribuya con su proceso de maximización de bienestar. Bueno, todo esto es teoría, chicos. Muy bien lo saben ustedes, ¿no? Todo esto es teoría.
Entonces la pregunta es, ¿cómo la sociedad logra maximizar bienestar? Es la pregunta. Para tratar de alcanzar el máximo nivel de bienestar social, necesariamente se tienen que aplicar acciones de política. Según la teoría económica del bienestar, un curso que usted lo han llevado con el profesor Alcántara, el bienestar social se logra básicamente mediante dos objetivos de política: la eficiencia y la equidad distributiva. Y este es un problema económico también. Si las acciones del gobierno contribuyen con el logro de estos objetivos de política, entonces estaría cumpliendo óptimamente su rol en la sociedad. No sé si acá hay todo un tema, es una disyuntiva. Muchas veces nosotros queremos eficiencia y a la vez queremos la equidad también distributiva. Pero muchas veces acá hay problemas entre eficiencia y equidad distributiva también. Eso es uno de los 10 principios de la economía. Seguramente ustedes van en economía general o no sé en qué curso, ustedes han tratado este tema de eficiencia y de equidad distributiva. Repito, este es uno de los 10 principios de la economía. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Eficiencia o equidad? Es como para discutir este tema, chicos. Así que traten de que en la próxima clase yo voy a hacer una pregunta sobre la disyuntiva entre eficiencia y equidad distributiva. Y acá viene otra pregunta. ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿Cómo debe intervenir en este sistema económico tal que pueda contribuir al logro del máximo nivel de bienestar social? Dos preguntas claves. ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿Cómo debe intervenir en este sistema económico tal que pueda contribuir al logro del máximo nivel de bienestar social? Entonces vamos a ver cuáles son las funciones del Estado primero. El rol del Estado o del gobierno que lo representa está implícito o explícito en los diferentes enfoques del pensamiento económico. Al respecto, podríamos señalar la concepción de dos principales enfoques existentes, el keynesiano y el neoclásico. Con la crisis financiera que hubo en los Estados Unidos en el 2008 y en el crack de 1929 en los Estados Unidos también, se aplicó enfoques keynesianos para resolver ese problema. La crisis de 1929 que se sucedió en Estados Unidos duró más o menos como 10 años, por si acaso. Hay un libro muy interesante que se llama El crack del 29. Lo pueden encontrar ustedes en Google, por si acaso. Es un PDF de cerca de 200 a 300 páginas. Y es interesante leer para entender estos temas y por qué hay una crisis económica tan fuerte y se hace mundial. Cuando uno hace esa comparación de la crisis de 1929, la crisis del año 2008, que pasa en otro país y cómo nos afecta, y qué debemos hacer para que nos afecte menos, entonces uno tiene que leer todas estas cosas, ¿no? Además de estos dos enfoques, hay un tercer enfoque, que se llama el enfoque neoinstitucional. Entonces acá hay tres enfoques, el keynesiano, el neoclásico y el neoinstitucional. Veamos estos puntos. Según el enfoque keynesiano, en la versión original de Keynes, el sistema capitalista es conceptuado como inestable, ya que tiende a operar por debajo del pleno empleo, por lo que en la medida en que no se utilizan todos los recursos, se incurre en cierta ineficiencia económica. Y eso es claro, y ustedes lo entienden, y se entiende bastante cuando uno ve la curva de posibilidades de producción o la frontera de posibilidades de producción.
somos eficientes cuando estamos en la curva, somos ineficientes cuando teniendo recursos no los sabemos usar, y cuando nos salimos fuera de esa curva, para llegar a un punto Z, tenemos que mejorar todas las condiciones de los factores productivos, y en el corto o mediano a largo plazo podemos llegar a ese punto Z, ¿no? Que está por fuera de la frontera de producción, de la curva o frontera de producción, sí. Nosotros podemos hacer un paralelismo con los ciclos económicos. A ver, piense un momento. En la ordenada tienen la variación del PBI. En la abscisa tienen ustedes los años, el tiempo. Imagínense. Luego tienen una recta, que es el PBI potencial, y luego hay unas variaciones, que son los ciclos económicos, que es el PBI real o efectivo. Es lo que sucede. Entonces, ustedes se han dado cuenta cuando el PBI efectivo está por encima del PBI potencial, entonces decimos que hay crecimiento económico. Es decir, teniendo pocos recursos, estamos logrando más, como se dice. Y cuando bajamos, el PBI está por debajo del PBI potencial, entonces estamos indicando que hay decrecimiento. Pero hay un momento en que muchas veces ustedes han escuchado este término, que rebotamos y empezamos a crecer. Comenzamos a crecer y justo llegamos al PBI potencial. Es decir, el PBI potencial se hace igual al PBI real o efectivo, como quieran ustedes llamarlo. Luego sobresalimos de esa recta y estamos en pleno crecimiento. Y así se va dando los ciclos por muchos factores, muchos motivos, y hasta podemos hacer análisis de los ciclos económicos por cada periodo de gobierno también. Entonces, para Keynes, en el sistema económico capitalista no se cumple la ley de Say. Eso lo saben ustedes, dice que cada demanda tiene su oferta, o cada oferta tiene su demanda, etc. Eso lo conocen ustedes. Por lo que la demanda agregada no necesariamente es igual a la producción de pleno empleo. Eso también lo han analizado ustedes en macroeconomía. Macroeconomía cerrada, que es macro 1, macroeconomía abierta, que es macro 2, eso lo saben ustedes. Entonces dice Keynes que debido a su carácter inestable, en la economía capitalista se generan situaciones de riesgos e incertidumbre, las mismas que no permiten el aumento necesario de la inversión. Seguramente eso lo han visto ustedes en teoría del crecimiento económico. Y por lo que la demanda, y esto se traduce en un proceso tendencial de insuficiencia de demanda agregada, y como consecuencia de ello, el proceso de la producción está por debajo del pleno empleo. Esto tiende a inducir al aumento de la inversión mediante la reducción de la tasa de interés. Eso lo han visto ustedes en gráficos, como cuando se reduce la tasa de interés, como el I2 se incrementa y cosas por el estilo. Eso lo conocen ustedes perfectamente. En el mismo sentido, según este punto de vista keynesiano, el mercado por sí solo no tiende a asignar eficientemente los recursos. Esta es la pregunta que les he hecho cuando hablamos de estabilidad económica. O si ¿no? Y si el mercado es eficiente en estos temas. Por eso, esta teoría dice pues que el mercado por sí solo no tiende a asignar eficientemente los recursos. Se necesita la intervención del gobierno. Esta característica central del sistema capitalista fundamenta la intervención del gobierno de una manera activa y discrecional. Miren, dice discrecional, no abusiva tampoco. Se determina así el rol inductor y regulador del gobierno. Claro,
es un rol inductor y regulador del gobierno. ¿Por qué? Porque existen las normas también. Con estas normas, nosotros podemos regular todos estos temas, y esto debe estar también en la Constitución. Miren la importancia del rol del Estado. Para el enfoque neoclásico en su versión originaria, el sistema capitalista inherentemente tiende a una situación de estabilidad. Este posee mecanismos automáticos mediante los cuales se ajusta hasta una situación de equilibrio. En esta lógica, por supuesto, los precios juegan un rol muy importante. Y es lo que se mencionaba anteriormente, tratando de responder las 5 preguntas. Los precios juegan un rol importante, por lo que los recursos se asignan eficientemente mediante la determinación de los precios relativos, una situación de mercado de competencia perfecta. Que eso es teoría, por si acaso. Eso lo saben ustedes. Eso es teoría. Dada esta concepción, el sistema capitalista, este enfoque no es partidario de una activa intervención del gobierno en la economía. Más bien se sostiene que la acción gubernamental puede generar distorsiones, dicen los neoliberales, en el buen funcionamiento del mercado. En esta lógica queda definido con mucha claridad el rol del Estado. Este debe tener una mínima participación en la economía. Es la lógica de este enfoque neoliberal. Una variante del enfoque neoclásico reconoce la ausencia, en muchos casos, de mercados de competencia perfecta y acepta la existencia de mercados monopólicos o de competencia monopolista. Y acá ven ustedes que estos son fallas de mercado. Son fallas de mercado, ¿no? Los mercados monopólicos o de competencia monopolista. En este caso se plantea la necesidad de implementar regulaciones de manera tal que el mercado funcione como si fuera de competencia perfecta, aunque las fallas de mercado no están referidas solo a la existencia de monopolios, como se verá más adelante. El rol del Estado como regulador se complementa con el planteamiento de que éste debe encargarse fundamentalmente de la prestación de los servicios públicos básicos como la defensa y la administración de justicia. Eso dicen este enfoque neoclásico. En el análisis económico de estas últimas décadas, a la lógica neoclásica se le ha incorporado elementos institucionales. Según el enfoque llamado neoinstitucional, no basta la existencia de mercados que vía precios tiendan a asignar estos recursos, sino que tiene que haber una serie de condiciones e instituciones necesarias. Estos critican el supuesto implícito de los neoclásicos en el sentido de que el proceso de transacción en situación de competencia perfecta contiene derechos de propiedad claramente definidos y que los costos de dichas transacciones son nulos. Lo han visto en economía de la información, en economía de bienestar, en microeconomía, etcétera. Todo esto lo han visto ustedes ya. Dada esta limitante señalada para el enfoque neoclásico, se plantea la necesidad de crear instituciones que no solo jueguen el rol de regulador. Ojo que acá en el Perú tenemos 4 instituciones reguladoras, hasta 5, sino también que sea normador y ejecutor de reglas, tales que la economía alcance mayores o mejores niveles de eficiencia y equidad. Volvemos a ese término de los 10 principios de la economía, eficiencia y equidad, y acá se encuentra, digamos, una
Una disyuntiva es la palabra que hay que utilizar. Hay una disyuntiva entre eficiencia y equidad. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué prefieres, la eficiencia o la equidad? Siempre decimos los dos, ¿no? Pero siempre hay una disyuntiva ahí. En este escenario se visualiza un rol del gobierno que va más allá de la regulación. Se plantea como un ente encargado de fijar y hacer cumplir las reglas establecidas. Eso es este enfoque neoinstitucional metido dentro del enfoque neoclásico. Entonces, sobre la base de estas tres líneas de pensamiento económico, se puede tratar de especificar el rol del gobierno. Ojo, estamos hablando, por un lado, hemos empezado con el rol del Estado, pero el Estado tiene tres elementos. Ya hemos dicho, territorio, población, sistema político. En ese sistema político hay un gobernante, un político. Entonces, acá viene esta palabra, rol del gobierno. Acuérdense que en una clase anterior les dije yo que quien gana las elecciones el 28 de julio, desde ese día, espera 30 días, se presenta en el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros y da a conocer la política de ese gobierno. Y entonces tenemos el rol del Estado por un lado y su funcionamiento, y por otro el rol del gobierno que tiene que cumplir los famosos objetivos de política económica. Y por eso es que no solamente estén en el papel esos objetivos, esos también estén en el acuerdo nacional, que es una pregunta de la tarea que les he dejado. El acuerdo nacional, que tiene 4 pilares fundamentales y que tiene 35 objetivos de política económica. Estos instrumentos de política son la microeconomía, la macroeconomía y lo institucional. ¿Cuál es la función de la microeconomía? ¿Y qué tiene que ver con política económica? ¿Qué tiene que ver con el rol del Estado? Ya hemos hecho algunas preguntas y ustedes han visto cómo se ha relacionado las fallas del mercado con el tema de la microeconomía. En el campo microeconómico, los precios juegan un rol muy importante en el proceso de asignación de recursos. Eso lo sabemos, según la teoría neoclásica. Según la teoría microeconómica, en el marco de una economía de competencia perfecta, el libre mercado permite alcanzar el nivel de eficiencia paretiana, eso también lo saben ustedes. Sin embargo, la existencia de fallas o distorsiones en el mercado pueden impedir que el sistema económico opere en tal situación de eficiencia. Entre las fallas de mercado usualmente mencionadas se tiene la existencia de bienes públicos, externalidades, monopolio y oligopolios. ¿Correcto? En estos casos se tiene espacio y fundamento teórico para intervención del Estado. Estos temas de externalidad y falla del mercado, si no recuerdo, en el curso de recursos, economía de los recursos naturales les han hablado bastante también, yo me imagino. El profesor Orihuela le gusta hablar de estos temas. Posiblemente también el profesor Loyola. Entonces, esta falla de mercado ya le hemos explicado anteriormente. Va a haber una clase de este tema de falla de mercado, por si acaso. No lo estamos dejando de lado, pero ya lo estamos mencionando ya. Como ustedes saben, existen también los bienes públicos puros. Y estos son consumidos por los agentes económicos sin que disminuya la cantidad disponible para otros agentes. Estos bienes públicos puros, su característica es de ser bienes no rivales o no excluibles, en tanto que los bienes privados son rivales y excluibles. ¿Ven? Entonces acá hay una diferencia.
por un lado, los bienes públicos y por otro lado, los bienes privados. Los primeros, los públicos, son bienes no rivales y no excluibles, mientras que el resto, o sea, los bienes privados, sí son rivales y son excluibles. Usualmente se considera como ejemplo de bienes públicos a las actividades de defensa, sistema judicial, investigación básica, carreteras sin peaje no congestionadas. Esta parte de carreteras sin peaje no congestionadas, qué bueno sería. Tenemos peajes que nos cobran y están congestionadas ahí, a veces media hora esperando en la cola para poder pagar el peaje. Eso no es un buen servicio público, por si acaso. Un programa de prevención de salud, en educación, un programa de lucha contra la pobreza, todo eso son temas importantes en este aspecto de la microeconomía que estamos viendo. Bueno, aquí hay una pregunta y dice, ¿cómo y cuánto se puede cobrar a la población por el servicio de defensa o seguridad externa que se le brinda? Es decir, la seguridad ciudadana. O una guerra, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando del servicio de defensa o seguridad externa. Lo más probable es que existan los llamados parásitos, es decir, aquellos que evitarán efectuar el pago correspondiente pese a haber recibido o salir beneficiado con el servicio. Este hecho hace que el nivel de producción o la prestación de los bienes públicos por parte del sector privado esté por debajo de lo que corresponde a la situación de eficiencia. Claro, es que el sector privado te cobra. Es como las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Así de simple. Entonces, hay un servicio público para la gente, para la mayoría de las personas que quieren ese servicio público, y hay otro grupo de personas que están en universidades privadas y pagan un derecho por ese servicio. Ese servicio puede ser malo, puede ser bueno, pero pagan un derecho. Y eso lo saben ustedes muy bien. Entonces, dada esta característica de los bienes públicos, en aras de la eficiencia en la asignación de los recursos en la economía, el Estado puede encargarse de la prestación directa o el financiamiento de estos servicios. Es decir, el Estado brinda servicios de seguridad, protección externa, protección interna, servicio judicial, la investigación básica, programa de prevención de salud, educación y encabezar una lucha contra la pobreza. Que espero que se haga esto, ¿no? Luchar contra la pobreza. Hablando de externalidades, que son los efectos que generan las acciones humanas sobre otros agentes económicos, el efecto puede ser positivo o negativo. En el primer caso se dice que hay una externalidad positiva, mientras que en el otro se dice una externalidad negativa. Vamos a ver algunos temas después para ver cómo es que el rol del Estado interviene en estas cosas. Espérenme a ver si tengo acá un material relacionado a estas cosas. Un momentito, chicos. Un momentito, por favor.
Bueno, me encuentro unos ejemplos que quería darles. Lo haremos oportunamente. Por ejemplo, acá hay un caso que dice, un ejemplo usualmente citado para el caso de la externalidad negativa es el de las minas que contaminan el agua, que es utilizada por los agricultores ubicados río abajo. En este caso, las empresas mineras que ocasionan daños o costos a los agricultores deberían de internalizar tales costos, de modo que su nivel de producción corresponda a aquel punto en que su costo marginal social sea igual al precio del producto. Eso lo han visto ustedes en, seguramente, economía del bienestar. Pero si la empresa minera no asume tales costos, entonces su nivel de producción no va a corresponder a la situación socialmente óptima, lo que aleja a la economía de la situación de eficiencia de Pareto. Produce por encima de lo socialmente óptimo. Eso también lo han visto ustedes seguramente en microeconomía. Entonces, esta falla de mercado se puede corregir de tres maneras: mediante la aplicación de impuestos a la empresa minera, la fusión entre la empresa minera y las empresas agrícolas, y mediante la reasignación de los derechos de propiedad. ¿Ven? Hay maneras de resolver estas cosas que estamos viendo, pero eso ya lo decide el gobernante y las instituciones reguladoras que tienen que ver con estos temas. Si bien en el caso de la externalidad negativa se puede aplicar impuestos gubernamentales, en el caso de una externalidad positiva se aplicarían políticas de subsidio. Claro, subsidio a la empresa. Por ejemplo, las actividades de investigación básica, educación, los programas de prevención de salud generan economías externas significativas. En estos casos tienen que aplicarse necesariamente políticas de subsidios. Caso contrario, su nivel de producción se ubicará por debajo de lo que corresponde al óptimo paretiano. Les estoy haciendo recordar todos estos temas, el óptimo de Pareto, que lo han visto muchas veces posiblemente. Entonces, la necesidad de aplicar políticas impositivas y de subsidios hace ver que el Estado, para contribuir a la eficiente asignación de los recursos, puede intervenir activamente en el mercado. Ojo que este documento está en el Moodle, por si acaso. La especificación de los derechos de propiedad también están estrechamente relacionados a la acción gubernamental, la misma que veremos con más detalle cuando desarrollemos el punto de la institucionalidad. Chicos, quiero que descansen un rato también. Yo también quiero descansar porque he hablado bastante. Así que unos 10 minutitos y continuamos. ¿Ya? Unos 10 minutitos y vamos a continuar. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Kevin Torres. Kevin Torres. Sí, profesor, sí la escucho. Ah, muy bien. Tufino Bernuy. Tufino. Sí, profesor, le escucho. Bien, bien. Pecan. Juan Felipe. Pecan. Sí, profesor, escucho. Bien, bien, correcto. Arroyo Agüero, ¿estás? Sí, profesor. Correcto, Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 10 minutos, chicos, ¿ya? 10 minutos y regresamos. Descansen.